Bien, buenos días, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Un año más es para mí un honor poder abrir las puertas de este Senado de España, de este salón de sesiones que se honra en servir como sede de este acto solemne con motivo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. Una conmemoración que, como todos ustedes saben, toma como fecha la referencia a la liberación del mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, el 27 de enero de 1945, y se cumplen ya 74 años. Representación del Gobierno de España, me acompañan el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Justicia, que integran conmigo esta mesa. También, como todos los años, el embajador de Israel en España, don Daniel Kudner. Y quiero saludar también a don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel y jefe de la delegación española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, al presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, don Isaac Kerub, a doña Amara Montoya, en representación de la comunidad gitana, a la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, doña Concepción Díaz Berzosa, al rabino Moshe Bedahan y, por supuesto, a los representantes de las mesas del Congreso y del Senado, los portavoces de los grupos parlamentarios, diputados, senadores, a los embajadores acreditados en España, todas las autoridades, los representantes de las distintas organizaciones, los intérpretes de los intermedios musicales que van a jalonar el acto y, en general, todas las personas que hoy asisten y participan con nosotros en este acto solemne. Y sin más prolegómenos, le doy la palabra a don Miguel de Lucas, que va a actuar como relator del acto. Gracias, señor presidente. Comienza el acto de conmemoración de la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne de recuerdo de las víctimas, por lo que se ruega no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. Hoy, 74 años después de la liberación de Auschwitz-Birkenau, los 32 países miembros de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, incluida España, reafirman el firme e incondicional apoyo a la Declaración de Estocolmo del año 2000, así como los solemnes compromisos que nuestros gobiernos suscribieron entonces. El carácter sin precedentes del Holocausto siempre tendrá un significado universal para nosotros. Estamos obligados a recordar y a honrar a sus víctimas, a dar testimonio de la terrible realidad del Holocausto y a hacer frente a quienes lo niegan o distorsionan. En este sentido, nos comprometemos a combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios contra los gitanos. Estamos firmemente decididos a continuar la cooperación internacional para la educación, conmemoración e investigación del Holocausto y la prevención de futuros genocidios. En primer lugar, damos paso a las voces de las víctimas. Y por las víctimas judías interviene don Isaac Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Presidente del Senado, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, ministra de Justicia, autoridades religiosas, embajadores, representantes de los grupos parlamentarios, señoras y señores. Hace escasamente un mes, los judíos celebrábamos la festividad de Hanukkah, la fiesta de las luminarias, a la que el escritor madrileño Rafael Cansino Asens le dedicó un libro. Venimos celebrando Hanukkah durante los últimos 2185 años y nos recuerda que tarde o temprano la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Este año, una foto auténtica se hizo viral. En ella se ve un candelabro apostado en una ventana de una casa de la ciudad de Kiel, en Alemania. Y al otro lado de la calle se observa la sede del Partido Nacional Socialista, desde la cual ondea una bandera con la esvástica. La foto fue tomada por la señora Raquel Posner el 31 de diciembre de 1932, mientras celebraba la Hanukkah junto a su familia. Una vez revelada, la señora Posner escribió en su reverso: el judaísmo morirá. Eso dice esa bandera.
El judaísmo vivirá para siempre, eso dicen estas luminarias. Este candelabro existe aún y está en manos de los descendientes de la señora Posner. Señoras y señores, entre nosotros están hoy Jacobo Drachmann, superviviente de Auschwitz, Stutthof y Terezin, autor de la novela Lágrimas secas. Está Roda Rachel Enelde, deportada a Siberia con 2 años cuando sus padres huían de las tropas nazis y luego encerrada en los campos para desplazados en Kassel, Ulm y Bañoles. Está Eva Leitmann, quien siendo un bebé fue salvada por el diplomático español Ángel Sanz Briz en Hungría. Y están también los descendientes de Ángel Sanz Briz, de bendita memoria. Su presencia y sus testimonios dan fe del horror y a la vez dignifican esta sede de la soberanía popular. Rendimos asimismo un homenaje póstumo a la memoria de Violeta Friedman, que tuvo la valentía de enfrentarse en los tribunales españoles al nazi belga León Dogrel, y a José Borer, que tantas veces nos acompañó en este acto. Ambos fueron testigos presenciales del horror. Aterra mencionar los nombres de Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Chemno o Belzec. Hablar de la Shoah requiere pudor y nos duele. Señoras y señores, hoy, un año más, amparados por la solemnidad de este acto, nos reunimos aquí en el Senado, símbolo de la soberanía popular, para recordar a los 6 millones de judíos y a todas las demás víctimas asesinadas por la barbarie nazi, como los discapacitados, los gitanos, los disidentes políticos, los republicanos españoles, los homosexuales o los masones. El Holocausto supuso un sofisticado proceso de muerte planificada, precedida por una campaña de mentiras, de calumnias y de difamación. Estuvo nutrido con prejuicios y con el trabajo de miles de personas que con entusiasmo, disciplina e indiferencia a partes iguales fueron parte sustancial en el mayor crimen de la historia. Estas víctimas eran hombres, mujeres, niños, abuelos, abuelas, padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas. Cada una de ellas tenía un nombre y una historia personal. Fueron exterminadas y borradas de la faz de la tierra mediante un proceso burocrático e industrial de fabricación de cadáveres, organizado por el Estado, usando todos sus recursos, y en donde participaron políticos, funcionarios, médicos, ingenieros, arquitectos, jueces, abogados, militares, obreros y empresarios. El procedimiento para el exterminio era metódico y cruel y siguió fases como la identificación, la expropiación, la deportación, la concentración y el exterminio. Los judíos fueron primero marcados y apartados de la sociedad civil. Luego fueron sacados de sus casas, despojados de sus derechos y bienes y encerrados en guetos, cuando no asesinados, donde las condiciones de vida eran infrahumanas. Posteriormente, mediante redadas masivas, eran introducidos en trenes para el transporte de ganado o mercancías, sin agua, sin comida y sin luz. El viaje duraba varios días. Cuando llegaban exhaustos a su terrible destino, a los campos de concentración o de exterminio, los guardias separaban por la fuerza a las familias. Unos eran llevados a los trabajos forzados y a la esclavitud, hasta que sus cuerpos resistieran. Otros iban directos a la muerte en las cámaras de gas. Así describió Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz,
su primera noche en Auschwitz. Aquella primera noche, la columna de los deportados de la que formaba parte tuvo que pasar cerca de una fosa donde subían llamas gigantescas. Dentro se quemaba algo. Se acercó un camión a la fosa y arrojó su carga. Eran niños pequeños. Nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo. Nunca olvidaré ese humo. Nunca olvidaré las pequeñas caras de los niños, cuyos cuerpos vi convertirse en espirales de humo. Nunca olvidaré esas llamas que se consumieron. Nunca olvidaré el silencio nocturno. Nunca olvidaré eso. Nunca. El mal se hizo banal y cotidiano. Se impuso la oscuridad y reinaron las tinieblas durante 12 interminables años. Señoras y señores, ¿por qué? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo es posible que tantas personas, no solo en Alemania, sino también en Polonia, en Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Croacia, Grecia, Bielorrusia, Ucrania, Lituania, Hungría y otros países participaran en algo así? En 1942, el Congreso Judío Mundial advirtió que se estaba produciendo un exterminio de judíos en toda Europa, pero con la excepción de gestas individuales, como la de los justos entre las naciones, poco se hizo para evitar la aniquilación de la comunidad judía. La Shoah y la Segunda Guerra Mundial supusieron más de 60 millones de muertos. Y todo empezó con la violencia verbal contra la minoría judía, alimentada por una profunda crisis social y económica. Dice Primo Levi, si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo. Las nuestras también. Los judíos no pretendemos hacer victimismo con el Holocausto, ni tan siquiera generar alarma, sino denunciar el antisemitismo. Esto es, una situación patológica, social y política, que suele anticipar tragedias mayores. Tampoco lo decimos por mera costumbre o pensando en nuestra propia seguridad, pues se sigue matando a judíos por el mero hecho de serlo. El pasado 27 de octubre, en la sinagoga Árbol de la Vida, en Pittsburgh, Estados Unidos, 11 personas fueron asesinadas mientras rezaban en una sinagoga, al grito de todos los judíos deben morir. Y antes, como recuerdan ustedes, ocurrió en París, en Toulouse, en Bruselas, en Copenhague, en Buenos Aires o en Tel Aviv. Señoras y señores, la Europa de 2019 no es la Europa de los años 30, ciertamente, pero vemos con inquietud cruces gamadas y brazos en alto rodeando los parlamentos. Oímos a líderes populistas prometiendo sueños imposibles a costa de nuevos chivos expiatorios, como los inmigrantes, al gobierno de la República Islámica de Irán, amenazando a Israel con la aniquilación, o al movimiento BDS, reclamando el boicot contra personalidades judías e israelíes. El antisemitismo afecta a los judíos, claro, pero también a la sociedad en su conjunto. La amenaza de la oscuridad sigue latente. El Holocausto nos ha dejado a las generaciones una serie de lecciones esenciales. Hemos de recordar el sufrimiento de las víctimas. Dijo Wiesel que en el Holocausto no todas las víctimas fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas.
Hemos de ser críticos y activos contra las ideologías que incitan al odio, al racismo y al antisemitismo. Hemos de fomentar la responsabilidad por el prójimo, pues como dijo Edmund Burke, para que triunfe el mal, basta que los buenos no hagan nada. No podemos ser indiferentes y mirar hacia otro lado cuando el prójimo sufre, sea este blanco, negro, gitano, musulmán, cristiano o judío. Tenemos la obligación de proteger a los más débiles y a aquellas minorías que sean más vulnerables, ya sean estos inmigrantes, pobres o desvalidos. Hemos de denunciar las mentiras, los prejuicios y los estereotipos, sobre todo si estos son difundidos desde el poder. Y por ello, desde aquí me dirijo especialmente a los medios de comunicación y a los educadores. Las leyes que protegen la dignidad de la persona y el derecho a la diferencia deben ser aplicadas con rigor, pues nuestra libertad acaba donde empieza la del prójimo. Además, los crímenes de lesa humanidad y los delitos que incitan al odio deben ser reprimidos con firmeza. No debemos ser complacientes con líderes políticos que fomentan el odio, el antisemitismo o el terrorismo por razones de Estado. Como dijo el rabino Yehudah Han-Nasi hace 1500 años, ser justo implica no hacer daño a otros. Hemos de educar a las generaciones más jóvenes. Esto dice la declaración del Foro Internacional del Holocausto en Estocolmo. Tenemos un compromiso en común de alentar el estudio del Holocausto en todas sus dimensiones, un compromiso para conmemorar a sus víctimas y honrar a los que se opusieron, un compromiso para iluminar donde el silencio oscureció las sombras del Holocausto, un compromiso para sembrar las semillas de un futuro mejor en medio del barro de un pasado amargo, un compromiso para recordar las víctimas que perecieron, respetar a los supervivientes que están con nosotros y reafirmar la aspiración común de la humanidad a la justicia y a un entendimiento mutuo. En este sentido, en los últimos años, España ha llevado a cabo una labor ejemplar. Los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución consagran principios, derechos fundamentales y libertades que han hecho un país mejor, en donde la convivencia y el respeto son un ejemplo para muchos otros países. A instancias de la Federación de Comunidades Judías de España, las Cortes Generales han introducido el estudio del Holocausto en el currículo escolar, han aprobado la reforma del Código Penal, por la cual se persigue el negacionismo, y han cerrado una herida varias veces centenaria entre España y sus judíos mediante la aprobación de la Ley 12/2015 de 24 de junio que otorga la nacionalidad española a los sefardíes descendientes de los expulsados en 1492. Además, en 2017, el Ministerio de Educación firmó con la Federación de Comunidades Judías de España un convenio para la erradicación del antisemitismo, un instrumento de características únicas en Europa y del cual nos sentimos orgullosos. En esta batalla, el Gobierno, las Cortes y la Corona han mostrado un apoyo y una determinación de la que estaremos siempre agradecidos. Agradecemos también al Centro Sefarad Israel por su actividad cultural, la promoción del legado sefardí, la lucha contra el antisemitismo y el acercamiento entre los pueblos de España e Israel, y al movimiento contra la intolerancia por su valentía y militancia política y legal a favor del derecho a la diferencia, contra el racismo y el antisemitismo. Señoras, señores, la convivencia requiere de praxis y de reivindicación diaria, como bien nos lo recordaba Su Majestad el Rey en su reciente mensaje de Nochebuena. Una convivencia que no es una realidad inerte, sino una realidad viva que ampara, protege y tutela nuestros derechos y libertades.
los cantos de sirena del populismo, la violencia de los atentados islamistas, el veneno de las fake news, la desolación de los falsos profetas que claman contra el progreso, el antisemitismo o las agresiones contra Israel, el único Estado democrático en Oriente Medio, son parte del mismo fenómeno. Ante ello, el apaciguamiento solo retrasa la amenaza, pero no la ataja. Debemos permanecer alerta. Es necesario un esfuerzo colectivo, una narrativa de tolerancia y convivencia que se transmita de padres a hijos y a las futuras generaciones. Es vital que consensuemos una educación centrada en los valores de la libertad, el respeto por el prójimo, la diversidad y la dignidad humana. La educación, como enseñan los sabios judíos, representa el arma más poderosa contra la tiranía y la incitación al odio. Una educación edificada sobre el ser es, además, el concepto más alto de justicia para una sociedad democrática. Mishvatzil nefesh achat keilu hitzil kol haolam kulo. Dice el Talmud, quien salva una vida es como si salvara el mundo entero. Quien destruye una vida es como si destruyera al mundo entero. Los judíos somos realistas porque creemos en los milagros. La luz, con nuestra determinación, acabará imponiéndose a la oscuridad. Eso dice la foto a la que aludíamos al principio. Muchas gracias. A continuación, escuchamos la interpretación de la obra Eufen Pripečík del compositor Mark Markovich Barsatsky por la coral de la Comunidad Judía de Madrid, con Iván Conde López a la flauta y Guillermina Calvo Hernández al piano.
maestro enseña a los niños las letras hebreas. Poned todo vuestro amor al aprender las letras que enseño yo. Todo inicio es duro, pero no tengáis temor. Aquel que estudia la Torá es feliz y vive con Dios. Cuando seáis mayores, comprenderéis cuánto llanto y cuánto padecer viven ocultos en estas letras. Creceréis y con el exilio tendréis que cargar. Entonces, queridos niños, sacaréis las fuerzas al contemplar y sentir el brillo de estas letras, el esplendor del Aleph Bet. Por las víctimas gitanas interviene doña Amara Montoya. Presidente del Senado, ministro de Asuntos Exteriores, ministra de Justicia, presidente de la Asamblea de Comunidades Judías, presidente de la Asociación Exiliados Españoles, señoras y señores, senadoras y diputados, autoridades, amigas y amigos. Un año más efectuamos este acto de Estado de homenaje a las víctimas del Holocausto para que nunca se olvide lo ocurrido. El olvido no solo es una cruel injusticia con quienes sufrieron el exterminio y con las sucesivas generaciones que tienen derecho a saber lo que ocurrió con sus antepasados. Durante el Holocausto hubo asesinos y hubo víctimas. Y las víctimas, aunque nunca pretendieron ser héroes, estoy convencida de que lo fueron porque no existe mayor crueldad en el asesino ni mayor heroicidad en las víctimas que cuando los asesinos masivos se justifican por pertenecer a una etnia, tener una diversidad física o sexual o ser simplemente un exiliado. Judíos y gitanos somos pueblos a quienes se ha intentado exterminar, de un modo reiterado a lo largo de nuestra historia. En el caso de los gitanos, el primer exterminio se produce en tierras del Punjab, en la lejana India, cuando Mahmud al-Ghazni asesinó a miles de gitanos provocando la primera diáspora. Durante el periodo del Lungo Drom, el fundamentalismo de la Inquisición asesinó a muchos gitanos y gitanas que fueron acusados de magia, quiromancia o brujería. En 1749, el marqués de la Ensenada ordenó uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia de España, poniendo en práctica la gran redada de gitanos, intentando detener en un solo día a todos los gitanos del Estado que murieron a miles en prisiones, arsenales o casas de misericordia. La esterilización contra las gitanas se produce en Alemania a partir de 1933. Los primeros gitanos asesinados por el nazismo fueron los 250 niños que murieron para comprobar la eficacia mortífera del gas Ciclón B. En 1941, en Chelmo y Trebinka, más de 20.000 fueron gaseados en camiones con monóxido de carbono. El exterminio gitano fue masivo en Alemania a partir del 16 de diciembre de 1942, en la que se ordena la solución final a los gitanos en una orden equivalente a la dictada el 20 de enero de 1942 en la célebre conferencia de la Casa Guasi. El exterminio gitano también fue masivo en los países satélites del nazismo. El Utasi croata asesinó a más de 80.000 gitanos en el campo de Jasenovac. Iguales cifras podemos citar en Hungría, con el llamado Partido de la Cruz Flechada, en Rumanía, con el gobierno satélite de Ion Antonescu, en Bohemia, en el campo de Ley, o en Polonia, en Lodz o Kurol. Durante muchos años, los gitanos que iban naciendo
fueron literalmente estampados contra los troncos de los árboles. Es verdad que han intentado reiteradamente exterminar al pueblo gitano y al pueblo judío, pero no lo han conseguido, porque nuestra supervivencia es el legado que debemos a nuestros antepasados y la prueba de que nuestra identidad es fuerte. El secreto que compartimos, judíos y gitanos, y todos los pueblos que han sufrido masacres o exterminio, es que sabemos que la visión de nuestros ojos no es completa hasta que se pasa por los latidos del corazón. La identidad es el sonido de esos latidos, las alegrías y los sufrimientos de nuestros antepasados que forman parte de nosotros como la luz forma parte de la oscuridad y jamás se entendería a la una sin la otra. Hoy quiero en este acto del Holocausto manifestar que la sociedad europea no debe tolerar la vuelta del fascismo nunca. Por ello, estaremos despiertos cuando la policía venga a censar a nuestros vecinos gitanos. Les diremos que ya no viven allí, que se marcharon hace muchos días camino del viento del oeste. Estaremos despiertos cuando los fascistas vengan con sus antorchas y sus gritos a incendiar el barrio de los gitanos. Les diremos que las familias se marcharon a un país lejano y que el barrio fue destruido en la última inundación. Estaremos despiertos cuando vengan a llevarse a los niños de las escuelas. Les diremos que los niños gitanos ya fueron gaseados en la última primavera y que no ha habido otros nacimientos. Estaremos despiertos cuando vengan a por nosotros con sus leyes y sus uniformes. Les diremos, mirándoles a los ojos, sin miedo, que aunque seamos los últimos gitanos de la ciudad, nunca moriremos del todo, porque sabemos el secreto del tiempo que nunca se acaba, el tiempo de los gitanos, que viaja con nosotros de generación en generación. A continuación, les pido que se pongan de pie para escuchar Yelem Yelem, el himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración. Será interpretado por Noelia Heredia, acompañada por Paco Suárez al saxofón y Mario Guío a la guitarra.
Por los deportados españoles a los campos de concentración nazi interviene doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de la Amical Mauthausen y otros campos. Supervivientes, señor Jacobo Dragman, señora Eva Leitman Borer, señora Roda Enelde, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras, señores, señor García Escudero, señor Querub, señora Isens, señor De Lucas, señora San Román, muchas gracias por el apoyo para que nuestra asociación, que representa a los españoles republicanos deportados a los campos de concentración nazis, tome la palabra en este acto de Estado. Hay que destacar que tanto la Federación de las Comunidades Judías de España como el Centro Sefarad de Israel, desde su creación en 2006 como institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, han sido aliados de nuestra asociación, manteniendo una estrecha colaboración en múltiples iniciativas, entre ellas la participación desde 2006 en la celebración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto. Hoy rendimos homenaje y recuerdo merecido a todos los colectivos que sufrieron el acoso, la persecución y la muerte a manos del régimen nacionalsocialista, el más brutal de los regímenes criminales y genocidas de la historia de la humanidad. Está muy clara, y hay que recalcarlo una vez más, la diferencia que el régimen nazi había marcado en todo momento la condición de los judíos, haciéndola específica a la de otros colectivos, discapacitados, opositores políticos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, eslavos. La persecución programada y sistemática de la población judía de Europa llevó a la muerte a millones de personas. No hubo misericordia. Hombres, mujeres, niños, ancianos, moribundos, de cualquier condición social, política y cultural, y de todos los rincones de Europa, fueron señalados, identificados, perseguidos y segregados por su condición judía, y cuando se decidió la solución final, fueron deportados y asesinados en las cámaras de gas de los campos de exterminio sin ninguna señal de humanidad. Las cámaras de gas y los hornos crematorios funcionaban con una macabra rutina para alcanzar aquellos objetivos de destrucción, muertes individuales de un exterminio colectivo. Para los otros colectivos, que también podían representar un peligro para el régimen y para su supervivencia, se crearon los campos de concentración. Recintos concebidos desde la misma subida de Hitler al poder en el año 1933, expandidos por toda Alemania y los países ocupados, que se convirtieron en espacios destinados al castigo y al asesinato por métodos directos o a través del trabajo esclavo extenuante que tenía que formar parte del nuevo orden de amos y esclavos. Entre estos colectivos debemos recordar, como siempre hace la Amical en los actos en que participa, a los casi 10.000 mujeres y hombres españoles republicanos exiliados en Francia que fueron deportados a los campos del Reich entre 1940 y 1945 por su condición de luchadores antifascistas, primero defendiendo a la legitimidad de la República en España y luego contra el ocupante alemán en Francia. En definitiva, el régimen nacionalsocialista contemplaba la construcción de una nueva sociedad basada en la desigualdad de los seres humanos, bajo el mito de las razas y en su derecho a decidir quiénes tenían derecho a la vida y quiénes estaban condenados a la esclavitud y a la muerte. La pensadora Hannah Arendt defiende que la condena del régimen nazi es por no haber respetado el derecho de todo ser humano a habitar la tierra. Cito: los nazis, al decidir que una determinada tierra pertenecía al pueblo alemán y solo a ellos, de suerte que podían decidir quién podía habitarla y quién no, cometieron el mayor crimen contra la humanidad. Fin de la cita. Fieles a los juramentos de los supervivientes que se comprometieron para que nunca más algo similar pudiera ocurrir,
y para que la segunda parte de la Declaración de la ONU, la prevención de crímenes contra la humanidad, no quede relegada solo a las palabras, es indispensable volver a activar nuestra memoria para hacer del recuerdo y el homenaje un compromiso. La memoria no es simplemente el recuerdo de lo ya sucedido. La memoria incluye el presente y el porvenir. Hoy aceptamos como guía de la humanidad la Declaración de los Derechos Humanos, pero desgraciadamente constatamos sus continuas vulneraciones. Estamos viendo cómo doctrinas ajenas a la democracia, desde el nacionalismo excluyente al racismo, están insertas en programas y prácticas de la extrema derecha, que se están volviendo socialmente aceptables y que se manifiestan sin pudor y con violencia por todo el mundo. Declaraciones y políticas xenófobas, atentados a sinagogas, a monumentos dedicados a los vencedores contra el nazismo, a los memoriales de Sachsenhausen, Flossenbürg, Bergen-Belsen la semana pasada, ataques a los emigrantes, a grupos discriminados, con un largo etcétera en el que hay que incluir las ofensivas de gobiernos con el registro de algunos colectivos criminalizados bajo el pretexto de acabar con la delincuencia, persecución de asociaciones de antiguos combatientes contra el fascismo, de ONGs, o el cierre de la escalera de la muerte y el acceso a monumentos nacionales en el memorial de Mauthausen, alegando problemas de seguridad. Y representa una indignidad que numerosos gobiernos ultraderechistas hayan incorporado a su discurso la retórica del odio y del miedo, que denigra, demoniza y deshumaniza a los inmigrantes y a otros grupos discriminados para sacar réditos electorales y, peor aún, que incitan a la violencia de nosotros contra ellos. El escritor alemán Erich Kästner, que sobrevivió al nazismo, dijo que los acontecimientos de 1933 a 1945 debieron haberse combatido a más tardar en 1928. Cito: «Más tarde ya era demasiado tarde. No debes esperar hasta que la bola de nieve se haya convertido en una avalancha. Tienes que aplastar la bola de nieve cuando está rodando. Nadie podrá detener la avalancha». Fin de la cita. Se está acabando el tiempo. La bola de nieve está rodando. Para que no se convierta en una avalancha, debemos unir fuerzas a través de todas las fronteras y de las divergencias para detenerlo, sin demora. Nuestro continente no debe convertirse nunca más en un continente de exclusión y muerte. Escuchamos a continuación Canto por la Paz en la versión de Pau Casals de la obra Canto de los pájaros, interpretada al violonchelo por Elena San Juan.
Damos paso ahora al encendido de las 6 velas en memoria de las víctimas del Holocausto. En memoria de los 6 millones de judíos asesinados en persecuciones, guetos y campos de concentración, encienden la primera vela el superviviente del Holocausto, don Jacobo Drachmann, y la alumna del Instituto Arcipreste de Ita de Guadalajara, Lucía González Ruiz. La segunda vela, en recuerdo del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis, es encendida por Marián Hernández y Eyal Naón, alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos, encienden la tercera vela Francisco Ramírez, de Colegas Confederación LGBT Española, Rosalía Vázquez Barrul, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y Ángel Lorenzo, hijo de Ángel Álvarez Curto, superviviente del campo de concentración de Dachau. En homenaje a los justos entre las naciones, aquellos quienes, a riesgo de sus vidas, evitaron la muerte de miles de perseguidos, y en memoria de quienes fueron salvados por ellos, encienden la cuarta vela doña Pilar Sanz Briz, hija del diplomático Ángel Sanz Briz, y don Samuel Bengio, presidente de Yad Vashem, España. La quinta vela honra a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, y es encendida por el embajador de Israel en España, don Daniel Kudner, y por doña Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman y presidenta de la fundación que lleva el nombre de la misma. Por último, la sexta vela es encendida por don Vicente Darder, profesor del Instituto Turís de Valencia, por don Luis Ferreiro, director de la exposición Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, y por José Antonio Mújica, productor ejecutivo de la misma. La encendemos por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. A continuación, el rabino Moshe Ben Daham, presidente del Consejo Superior Rabínico de España, recitará la plegaria por las víctimas del Holocausto, Maler Rahamín. Rogamos se pongan en pie. Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Maler Rahamim, Shochem Bameromim, Amse Menucha Nechona, Tachat Kanfei HaShechina, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מצהירים לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו ושנשרפו, ושנקברו חיים על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים אז תירם בסתר כנפיך לעולמי וצרור בגזרת חיים נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם ארץ אל תכסה דמם, ותשתול לזקתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros, que brillan resplandecientes, a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados vilmente, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso,
conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. Para concluir esta parte del acto, la coral de la Comunidad Judía de Madrid, con Benito Gómez al violín, Iván Conde López a la flauta y Guayarmina Calvo Hernández al piano, interpretará la pieza Elogenu, basada en la película La lista de Schindler de John Williams. Dios nuestro, Padre misericordioso, Creador del universo, escucha nuestra voz, nuestras plegarias. El pueblo de Israel te clama. Bendícenos con paz y esperanza en los cielos y en la tierra. Oh Señor que moras en las alturas, cuida de tus hijos, de aquellos que cayeron a manos de tus enemigos y entraron al mundo eterno por la espada y el fuego. Pues grande es nuestra aflicción, el dolor y la desolación que habitan en nuestros corazones. Muchas gracias, señor relator. Vamos a proceder a la clausura de este acto solemne, para lo cual cedo la palabra en primer lugar a la excelentísima señora doña Dolores Delgado, ministra de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a las víctimas. Buenos días a las supervivientes.
buenos días a las autoridades. Estamos hoy aquí en este acto de Estado conmemorativo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. Estamos aquí como miembros del Gobierno de España. Un 1 de noviembre del año 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas designaba el día 27 de enero Día Internacional de la Conmemoración Anual para la Memoria y de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. El 27 de enero, como bien saben todos ustedes, no era una fecha cualquiera. En esa fecha, pero en el año 1945, se produjo la liberación del último de los campos de concentración nazi que se encontraba todavía en funcionamiento, el de Auschwitz-Birkenau. En la actualidad, este campo de concentración es un museo estatal público y además está dedicado a la memoria de las víctimas que estuvieron y pasaron y sufrieron en este campo de concentración. Se trata de un recuerdo doloroso de crímenes horrendos, crímenes que se cometieron en el pasado y a la vez de recuerdo necesario para evitar que crímenes similares puedan cometerse en el futuro. Porque, como afirmó la directora general de la UNESCO allá por el año 2012, Irina Bokova, y cito: la historia del genocidio perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial no pertenece solamente al pasado. Es una historia viva que nos concierne a todos, cualesquiera que sean nuestras distintas procedencias, nuestras culturas o nuestras religiones. Consciente de esta realidad, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en el año 2006 la celebración de este acto de Estado, instaurando en esta fecha el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, para honrar a las víctimas de la Shoah. El Holocausto representa una derrota de la humanidad frente a la maldad y frente a la ignorancia. Y junto a los millones de víctimas de semejante barbarie, quedaron maltrechas nuestra dignidad como seres humanos y también nuestra esperanza en la humanidad. Quedaron maltrechas, pero amigos y amigas, no quedaron muertas, porque se forjó y se ha ido forjando a lo largo de los años un concepto que ya nos trasciende, que es el concepto de víctima universal, víctima de la humanidad. Y todos y cada uno de nosotros debe sentir este concepto de víctima universal. El mundo reaccionó, el mundo dijo un contundente nunca más. Nunca más vamos a olvidar, nunca más vamos a hacerlo para que no vuelva a repetirse aquel holocausto, aquellos crímenes horrendos. Por ello, se aprobó una Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, en el que se reconocía por encima de todo el respeto a la dignidad del ser humano. Esto es lo que puede garantizar una paz duradera, el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. El recuerdo de aquellos crímenes se va alejando con el paso del tiempo. Cada año, menos supervivientes permanecen entre nosotros como testimonio vivo de aquellos hechos. Ellos, hasta ahora, han sido los mejores instrumentos para que el Holocausto pasase a ser una página en nuestra vida, en nuestra historia, una página importante, no una página de un libro, una página importante en nuestra vida como civilización.
Pero el tiempo no se detiene y no podemos permitir que semejante infamia deje de ser recordada y con la intensidad que merece. Por ello, son necesarios actos como el que hoy estamos viviendo. En un momento en el que los populismos, la antipolítica y la radicalidad empujan para llevarnos a épocas que no queremos repetir, se hace imprescindible más que nunca recordar cuáles son, amigos y amigas, las consecuencias de dejar que se nos gobierne sin razón. Nunca nos perdonaremos si privamos a las nuevas generaciones del conocimiento de lo que pasó en sitios como Auschwitz. Nunca nos perdonaremos si permitimos que el negacionismo consiga borrar de nuestras memorias las consecuencias de uno de los capítulos más oscuros y horrendos de nuestra historia. Nunca nos perdonaremos si no somos capaces de recoger el testigo de aquellos que sufrieron tan terribles hechos y que con generosidad nos hablaron de ellos en lugar de intentar borrarlos de sus mentes. La memoria es la única garantía de no repetición, pero no solo la memoria individual, sino la memoria colectiva. La memoria colectiva. Estimados amigos, fue Simone Weil, superviviente de Auschwitz, quien dijo, y cito, «Nuestro legado está en tus manos. La tarea de vigilancia es tuya». La Shoah era única en la historia de la humanidad, pero el veneno del racismo, el antisemitismo, el rechazo al otro y el odio no se limitan a ninguna era, a ninguna cultura, a ningún pueblo. En tiempos de amnesia histórica, de apuesta y de puesta en duda de proyectos comunes, de la posverdad, del descrédito de la palabra y de las apelaciones a las soluciones simples para problemas complejos, el mensaje de Simone Weil está más vigente que nunca. Hoy más que nunca debemos de permanecer vigilantes y seguir recordando las tragedias del pasado. Un recuerdo en memoria de las víctimas, por supuesto, pero también como lección de aprendizaje que impida repetir los mismos errores que avergonzaron a la humanidad por generaciones. Mientras lloramos y honramos a las víctimas pasadas del Holocausto, también debemos rechazar la normalización presente de cualquier forma de odio que genera amenazas para la paz. La exacerbación de prejuicios y sentimientos racistas, la identificación de grupos como los otros, los estereotipos, la estigmatización y la deshumanización acaban por conducir y por empujar a actuaciones violentas, porque las catástrofes provocadas por el ser humano no son accidentes de la historia, sino que pueden y deben ser evitadas. La prevención del genocidio y de otras atrocidades masivas debe empezar con la detección de las señales de alarma, pues ninguna sociedad está definitivamente protegida frente a la sinrazón. Estimados amigos, durante más de un año hemos podido visitar aquí en Madrid, la exposición Auschwitz no hace mucho, no muy lejos. Al finalizar el recorrido de la misma, se despide al visitante con una reflexión de uno de sus supervivientes más conocidos, Primo Levi. Me gustaría concluir mi intervención con sus palabras, reivindicando la necesidad de actos como el que nos ha reunido hoy aquí. Cito, ocurrió, en consecuencia, puede volver a ocurrir. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir. Puede ocurrir y puede ocurrir en cualquier lugar. Muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra el excelentísimo señor don Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Señor presidente del Senado, presidente de la Federación,
de Comunidades Judías de España, director del Instituto de Cultura Gitana, vicepresidente de la Amical de Mannhausen. Señoras y señores, en la mañana fría del 27 de enero de 1945, el ejército soviético entró en Auschwitz-Birkenau y contempló y pudo hacer que el mundo contemplara uno de los escenarios más terribles de lo que es capaz la maldad humana. Esa realidad es la que hoy recordamos en el entorno de esa fecha del 27 de enero. Hace 13 años, yo era presidente del Parlamento Europeo y en esa misma fecha acudí a Auschwitz también en una madrugada gélida a conmemorar el 60 aniversario de la liberación del campo. Fue una ceremonia emocionante porque lo recordamos en el mismo lugar donde los hechos tuvieron lugar. Entonces lo recordé desde la más alta de las instituciones europeas y es para mí un gran honor compartir ese recuerdo hoy con ustedes. Porque si alguna obligación tenemos es precisamente esta, recordar. Recordar porque precisamente eso es lo que no querían los verdugos, que no quedara el recuerdo, que solo quedara el silencio y el olvido. Y por eso ceremonias como estas, emocionantes, traen vivo el recuerdo, que es el arma que tenemos que brandir contra cualquier tentación de que eso pueda volver a ocurrir. Para las víctimas del Holocausto, la palabra trágico se queda corta. Sobrevivir no debió ser fácil, y lo saben bien los que están aquí y pasaron por esa prueba. También está con nosotros, y la quiero saludar muy especialmente, a la hija de Ángel Sanz-Briz, jefe de la Legación Diplomática de España en Budapest, ejemplo para nuestros diplomáticos que salvó a miles de judíos de una muerte segura. Y en unos días llegará a España Annette Caveli, una niña sefardí de Salónica que fue deportada a Auschwitz con 17 años y que desde entonces lleva tatuado en su brazo el número con el que se la identificó como si fuera un animal. Hoy Annette tiene 94 años y hace unos meses recibió el pasaporte que acredita su nacionalidad española al amparo de la Ley 12/2015 de 24 de junio que concede nuestra nacionalidad a los sefardíes originarios de España. Annette, aunque no esté aquí, permítame que le transmita la enhorabuena del Gobierno español. Por supuesto, el afán destructor de esos carniceros no tuvo límites, no solo fueron los judíos, lo hemos recordado aquí. También fueron los homosexuales, las personas discapacitadas, los testigos de Jehová, los masones, los socialistas, los comunistas, los republicanos. Permítame que haga una especial mención a ellos, porque este año conmemoraremos los 80 años del exilio generado por la Guerra Civil. Una historia trágica y que nos produce a nosotros españoles una especial congoja. El 5 de mayo del 45, esta vez fueron los americanos los que entraron en Mauthausen y muchos de los que allí todavía vivieron sintieron la alegría de poder salir de ese infierno, pero no todos pudieron volver a sus casas. Muchos fueron abandonados en Centro Europa. Gracias a los amigos de la Amical de Mannhausen por su inquebrantable lealtad a la memoria de vuestros familiares y por compartirlas con nosotros. Como saben, existe un organismo internacional que es el garante del mantenimiento de la memoria de la Shoah. Se trata de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y España es miembro de pleno derecho de la misma desde el año 2008. Quizá tardamos demasiado tiempo en adherirnos, pero desde entonces nuestra dedicación a esta causa ha sido inquebrantable. Tanto es así que este organismo evalúa anualmente a los Estados miembros
para verificar su compromiso con la memoria del Holocausto. España fue evaluada en el 2017 y tuvo un resultado francamente excelente del que nos sentimos orgullosos. Se reseñan los evaluadores del trabajo del Centro Sefarat Israel como institución española de diplomacia pública y otras entidades que se comprometen activamente en guardar viva la memoria del Holocausto. La ministra ya ha hecho referencia a esta estremecedora exposición que ha acogido Madrid sobre Auschwitz y que pronto se irá de aquí para ir a Estados Unidos. El lema de esta exposición dice: Auschwitz no hace mucho, no fue muy lejos. Y son dos frases estremecedoras. En efecto, no hace mucho. No hace mucho y tampoco fue muy lejos. Cuando seres extraordinariamente civilizados, que leían filosofía y escuchaban música clásica, que estaban en la punta del desarrollo de la inteligencia y de la sensibilidad humana, se convertían en verdugos de día y en seres apacibles por la noche. Y no fue muy lejos, fue aquí cerca. Casi podríamos decir que éramos nosotros mismos. Y permítanme una confesión íntima, que he estado dudando si debía hacerla. Pero puede que sea una ocasión para liberar mi memoria. Yo nací apenas 2 años después de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Yo soy de 1947. Y la cercanía en el tiempo y en el espacio de esos acontecimientos que hoy me parecen terribles, en mi infancia me hicieron participar en un pogrom. ¿Sí? Y el niño que yo fui participó en un pogrom. Mejor dicho, en la simulación de un pogrom. Porque en el fondo de mi memoria aflora a veces una escena de mi más tierna infancia, no sé cuántos años tenía, pero debía tener muy pocos, cuando la noche de Viernes Santo los niños del pueblo, de un pequeño pueblo muy pequeño del Pirineo, salíamos armados de unos artefactos de madera que llamábamos carracas y matracas, que hacían ruido, y paseábamos por las calles medievales del pueblo gritando algo que estremece mi conciencia, porque lo que gritábamos era «a matar jueus», «a matar jueus», «a matar jueus». Era un rescoldo de la historia, en un pueblo pequeño, muy pequeño, en los años 50, que afloraba vivo de una forma, no sé cómo, pero yo he gritado por las calles de un pueblo llevando una antorcha y haciendo ruido con una matraca «a matar jueus». Evidentemente no sabía lo que decía. Pero ahora cuando lo recuerdo, cuando recuerdo eso y veo al grupo de niños haciendo ruido y gritando esas frases, me es más fácil entender lo que pasó en Auschwitz. Y me es más fácil y más necesario rechazarlo. Porque eso viene de la profundidad de la historia de los pueblos, que hace que puedan concebir en un momento determinado que su vecino con el que jugaban ayer tiene que morir hoy porque pertenece a otra categoría humana, mejor dicho, porque se le niega la condición humana. Y cuando paseo por Viena y veo los pósters que reproducen esas escenas terribles donde se ve al vecino obligando a su vecino todavía con corbata y traje a que friegue el suelo entre las risas de los demás, comprendo que la maldad humana anida en el fondo de nuestro ser y que hay que combatirla con las únicas armas que ha hecho del hombre hombre, que es la inteligencia, el conocimiento y la educación. Por eso he querido recordar este mensaje de la historia, porque los rescoldos de ese incendio siguen vivos. Y aunque alguien crea que están apagados, no hay nada más fácil que volver a soplar sobre las cenizas que uno creía apagadas para volver a provocar un incendio. Volvimos a provocar un incendio en la ex Yugoslavia hace poco tiempo, donde reproducimos a pequeña escala
todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, a 1 hora de vuelo de Roma. En miniatura, pero fue lo mismo, limpiezas étnicas, matanzas, porque pertenecían a otra condición humana, profesaban otra religión, o eran simplemente considerados como ajenos a la humanidad. Por eso quiero recordar hoy aquí a los constructores de Europa, a los Monnet, a los de Schuman, a los de Spinelli, a los Adenauer, que construyeron esta unión precisamente para que eso no volviera a ocurrir. Y quiero recordar a nuestra Constitución, que recoge en su texto la voluntad de combatir contra esa clase de maldad. Trabajemos todos, los españoles, los europeos, ciudadanos de un mundo unido, respetuoso y abierto, orgullosos de nuestra pluralidad, de nuestra diversidad, de nuestra humanidad desintegrable. Es la mejor prevención para que eso no pueda volver a ocurrir. Permítanme que hoy comparta con ustedes este momento de emoción, porque nunca pude pensar que después de gritar «Matar jueus» estaría un día como hoy con ustedes. Muchas gracias. Bien, antes de concluir este acto, permítanme que exprese mi más sincero agradecimiento a todas las personas cuya excelente labor ha sido imprescindible, como en ocasiones anteriores, para el desarrollo de este homenaje solemne a todas las víctimas del Holocausto. Rememorar el Holocausto es mirar de frente al mayor horror de la historia de la humanidad, un imperativo moral del que nadie puede considerarse exento. No podemos olvidar, no podemos desviar la mirada ante tal abominación, porque todos somos responsables de que nunca jamás nada semejante vuelva a suceder. Y no cabe ninguna excusa. Hace 80 años resultaba absolutamente inimaginable que pudiera llevarse a cabo de forma metódica, planificada y organizada el exterminio de más de 6 millones de personas de origen judío, así como también de muchos miles más por el simple hecho de ser diferentes o desacordes con un canon racial o ideológico establecido. La dimensión brutal del Holocausto es tal que hoy, aun sabiendo que tuvo lugar y que es una parte imborrable de nuestra historia, nos cuesta trabajo concebirla en nuestra mente. A duras penas podemos abarcar con nuestra imaginación todo su horror y toda su abyección moral. Y sin embargo, eso tampoco nos puede servir de excusa. No, porque como nos recuerda Zygmunt Bauman, después del Holocausto estamos obligados a imaginar incluso lo inimaginable. La Shoah, qué duda cabe, se nutrió del antisemitismo, pero no fue solo un capítulo más de esa vergonzosa historia, sino algo absolutamente distinto a todo lo anterior. No ha sido tampoco el único genocidio que ha ensuciado la historia de la humanidad, o mejor dicho, de la inhumanidad. Cualquier genocidio supone una de las mayores aberraciones que los seres humanos podemos cometer, pero el Holocausto, por su dimensión y por la terrible eficiencia con la que fue ejecutado, carece de parangón. Su excepcionalidad se ha querido explicar muchas veces por la locura del monstruo que lo ideó y lo ordenó, pero eso no basta. Nadie, ni siquiera Hitler en sus mayores delirios, tuvo el poder de llevar a cabo por sí solo el exterminio de millones de seres humanos. Por tanto, cuando hablamos de la dimensión excepcional del Holocausto, no debemos caer en el cómodo error de pensar que su acontecer fue también excepcional, una singularidad, un paréntesis en el decurso ordenado de la historia y, por tanto, algo prácticamente irrepetible, porque no es así. El Holocausto se gestó y se llevó a cabo en el seno de nuestra sociedad europea, en un momento de crisis, ciertamente, pero en una fase avanzada de su desarrollo histórico y cultural. Por tanto, aunque el Holocausto no admita justificación de ningún tipo,
sí exige una interpretación de los factores que lo hicieron posible, para que jamás pueda reproducirse, para que seamos capaces de prevenir las condiciones en las que se incuba el huevo de la serpiente. Gracias a una enorme labor investigadora que ha ido acumulándose con el paso del tiempo y que afortunadamente no deja de aumentar, sabemos mucho sobre el Holocausto. Historiadores, sociólogos, politólogos o ensayistas, cada cual desde su campo o su enfoque respectivo de la cuestión, coinciden bastante en algunas de las ideas fundamentales. Nos dicen, por ejemplo, que en el Holocausto se produjo la fatal confluencia de un proyecto totalitario de radical ingeniería social con un Estado dotado de la maquinaria burocrática precisa para ponerla fría y eficazmente en obra. Y sin embargo, la sola suma de esos dos factores no hubiera sido suficiente para la ejecución de la solución final. Hizo falta algo más. Hizo falta la aquiescencia de un cuerpo social del que previamente había sido concienzudamente extirpada cualquier expresión de pluralismo. Uno de los mayores expertos en la historia del nazismo, el historiador británico Ian Kershaw, lo ha expresado elocuentemente. La carretera a Auschwitz la construyó el odio, pero la pavimentó la indiferencia. Y esa indiferencia, esa atonía, esa generalizada abdicación de la responsabilidad moral individual fue posible gracias al concienzudo trabajo previo de represión de la libertad ideológica y del derecho de crítica llevado a cabo por el régimen nazi. Son muchas las enseñanzas que cabe extraer del Holocausto, pero entre todas ellas yo quisiera destacar una que me parece fundamental: que no existen mejores vacunas frente al totalitarismo y frente a cualquier modo de tiranía que las libertades de pensamiento y expresión, el pluralismo político y la diversidad social que identifican a las sociedades abiertas y democráticas. Por eso, precisamente, constituyen siempre el blanco preferente de los enemigos de la libertad y por eso, en consecuencia, quienes creemos que los derechos humanos valen infinitamente más que cualquier ideología o proyecto político, no podemos nunca transigir ni desfallecer en la defensa de esos valores esenciales para la concordia y la tolerancia. Porque solo así lograremos impedir que ningún camino sobre la tierra pueda jamás volver a conducirnos hacia ningún otro Auschwitz. Y gracias por su atención. Gracias por su atención a lo largo de todo el acto. Y damos de esta manera, pues, por concluido este acto oficial dedicado a la memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Gracias y buenas tardes.